Está en nuestras manos, está en nuestra lengua. Está en nosotros tomar esa decisión de hacer lo correcto o lo incorrecto, de buscar a Dios o irnos para el mundo. Aunque ya sabemos cuál es el final de los que están en el mundo. Y si sabemos eso, ¿por qué no venimos a Dios? ¿Por qué? Por falta de perdón, por falta de misericordia. Hay mucho orgullo, hay mucha altivez. No solo en el mundo, hasta en las iglesias hoy en día hay mucha, como dijera, hay mucho orgullo. Pasan peleando por aquí y por allá. Yo les puedo decir mucho que desde niño vengo escuchando muchas cosas, pero no de todo me acuerdo, pero de lo único que me acuerdo es de que me hablaban de Dios, de que me hacían el llamado de recibir a Jesucristo. Yo les decía que no estaban listos para hacerlo. Y ese fue un gran error que cometí, porque por no haberlo aceptado antes, no hubiera pasado tal vez por los años que pasé en toda esa adicción, toda esa borrachera, toda esa perdición, que incluso por la misericordia de Dios estoy vivo todavía. Si no estuviera muerto, si no fuera por Cristo, si no fuera por Cristo que me trajo del mundo, que me sacó del mundo y me tiene aquí ahorita, si no fuera por Cristo, yo no estuviera aquí. Yo no estoy aquí por ninguna persona, por esta persona o por la otra persona. Yo estoy aquí gracias a Dios. Estoy en mi congregación gracias a Dios. Y seguiré adelante gracias a Dios sin poner mi mirada en cualquier persona. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorar a Dios. Venimos a darle gracias a Dios. Venimos a buscar la presencia de Dios. Venimos a ser renovados por la presencia de Dios. Venimos a escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca y se mantenga firme. Porque si nos alejamos, si no nos congregamos, si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, nuestra fe se va a desaparecer, así como nuestro gozo en el Señor. Y déjeme decirle que el gozo en el Señor es algo que todo cristiano debe de tenerlo. El gozo, la unción, esa presencia, la gracia de Dios, todo cristiano debe de tenerla. Dios te da esa fuerza, esa fe, esa valentía para enfrentar cualquier cosa en la vida. Yo soy uno de ellos, te lo puedo decir, porque si no fuera por Dios, yo no estuviera aquí hablando en vivo públicamente. Te digo una cosa, que me temblaban las manos antes, cuando la primera vez que fui a predicar a mi congregación. Si no es por Dios, yo no estoy aquí. Yo no tengo el valor suficiente para hacer lo que estoy haciendo. Es Dios el que me da la valentía. Es Dios el que me da la fuerza. Es Dios el que me da la fe para seguir adelante y mantenerme firme en su obra. Podemos decir que es tan fácil decirlo, pero vivirlo, eso es lo más importante. Por eso muchos fracasan en el camino de Dios, porque dicen vivirlo, algo que no viven. Y en el momento de la prueba fracasan y se alejan de la congregación, se alejan de Dios y el gozo se les va, la fe se les va. Pero por la misericordia de Dios, que es tan grande, ¿por qué es tan grande? Por el amor de Dios por nosotros, que dio a su único Hijo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. En Juan 3:16, Dios ahí nos dice que de gran manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito en la cruz, en sacrificio. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. No solo por mí, por el hermano Ludwig o por nuestra congregación, no. Lo hizo por toda la humanidad, para que todos viniéramos al arrepentimiento, para que todos tuviéramos ese privilegio de venir al arrepentimiento y pedirle perdón por nuestros pecados y buscar esa salvación que es tan apreciada, que es más valiosa que cualquier oro o diamante de este mundo. Hay que entender hoy en día que la salvación tenemos que abrazarla, tenemos que abrazarla fuertemente. Porque muchos dicen que puede ser la salvación se puede perder o no. Claro que sí. Muchos dicen que el que es salvo una vez salvo es salvo. No, la salvación se puede perder si tú te alejas de Dios y mueres en pecado. Dios es el que tiene la última decisión, no soy yo. Pero si nos alejamos de Dios, maldición vendrá sobre esa persona. La palabra de Dios lo dice. Tenemos que mantenernos en el único camino verdadero
que es la palabra de Dios. Esta es nuestra guía para vivir y caminar en este mundo. No hay otra cosa más. No hay personas que anden diciendo, Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Pero si no lo confirman con la palabra de Dios, eso solamente son palabrerías. Hay que entender hoy en día que en las redes sociales podemos ver de toda clase de videos. Incluso yo antes miraba mucho, escuchaba muchas predicaciones en las redes sociales. Y no me gustaba mucho, porque decían unas cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y hay mucha mentira en las redes sociales. Hay que entender que tenemos que tener la palabra de Dios, no solamente en la Biblia, en estas fojas, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que grabarlas en la tabla de nuestro corazón y en nuestra mente y caminar con ellas cada día, para cuando nosotros estemos en situaciones, nosotros vayamos a la palabra de Dios y le pidamos a Dios fortaleza, le pidamos a Dios fe. Necesitamos fe cada día, pero necesitamos buscar de Dios cada día, necesitamos escuchar la palabra de Dios para obtener la fe, porque no podemos tener fe sin escuchar la palabra de Dios. ¿En qué vamos a tener fe? ¿En el presidente? ¿En otras personas? ¿En otros líderes religiosos? Tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, en que Él hará lo que es correcto en nosotros, de que Él está haciendo lo correcto en nosotros cada día y no alejarnos de Él por cualquier cosita. Tenemos que entender que tenemos que tener un arrepentimiento genuino para venir a los caminos de Dios, porque si no tenemos un arrepentimiento genuino, cualquier vientecito, cualquier situación te va a alejar del camino de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de mantenernos siempre meditando en su palabra. Aquí es donde está la fe. La fe es muy necesaria en la vida de un cristiano. Un cristiano sin fe no es nada, no tiene nada. Amados hermanos, siempre les exhorto a seguir adelante en la obra del Señor. Siempre mantengámonos meditando en su palabra. Siempre mantengámonos en comunión con Dios, así como hacían los profetas de antes, así como hacían todos estos grandes hombres que hoy ya no están con nosotros, pero sus historias están aquí en la Biblia, como la de Pablo, como la de los apóstoles, que pasaron muchas situaciones duras. Nosotros tenemos que mantenernos firmes como ellos, confiando en Dios para obtener esa corona, esa salvación al final de esta vida. Debemos de mantenernos firmemente en el Señor cada día y buscándole a Él a través de su palabra, porque nuestro Señor es el que tiene el control de todo y de todos nosotros. Sin Él nosotros no podemos hacer nada ni decir nada. Él es el que hace la obra en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y yo les exhorto a seguir adelante en la obra del Señor sin desmayar, seguir adelante meditando en su palabra y sobre todo escuchar la palabra de Dios para tener la fe. Hasta aquí este momento, le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de meditar un poquito en su palabra. Le doy gracias a nuestro Señor también por la vida de nuestro hermano Luzbin, que tiene el programa también, y le doy gracias a Dios por la vida de todos los fieles oyentes de Radio Sion. Que el Señor los bendiga grandemente. Sigamos adelante, adelante en la obra del Señor. Sigamos adelante meditando en la palabra del Señor. Sigamos adelante compartiendo palabra del Señor y no cosas que no nos alejen del Señor. Cosas que no son de provecho, que no son agradables al Señor. Compartamos la palabra del Señor cada día, porque hay mucha necesidad en el mundo de escuchar la palabra de Dios, más en estos días. Que el Señor lo bendiga grandemente. Sigamos adelante en la obra del Señor sin mirar atrás ni a los lados, sino el blanco perfecto que es Jesucristo. Que el Señor lo bendiga grandemente. Tengan todos buenas tardes y bendiciones. Con ustedes el hermano Luzbin. Aleluya. Tremenda palabra, mis amados hermanos. Ve el verso 8 de ahí de Romanos, dice, más que dice, cerca de ti
está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra del Señor, mis amados hermanos, es clara y nos enseña, ¿verdad? Y nos dice que con el corazón debemos de creer, pero con nuestros labios debemos de confesar. Es decir, que la fe se actúa o se ejerce de esta manera. Se cree, pero se debe de confesar. Porque es diferente solo creerlo y no confesarlo. Y para que podamos ser salvos debemos de efectuar las dos cosas. Creer en nuestro corazón y confesar con nuestros labios. Cuando hacemos eso, ¿verdad? Cuando nuestra fe actúa y la ejercemos a través de estas dos palabras, a través de estas dos frases, creer con el corazón y confesar con nuestros labios, entonces la palabra dice que seremos salvos. Y es así, mi amado hermano, como la palabra del Señor trabaja en nosotros